Oigan, la gente no debería casarse, en serio. ¿Para qué? O sea, no importa quién pague, el novio, la novia, o los dos. Al final del día va a ser un gastadero para una sola noche de menos de 10 horas, en la que no importa con cuántos detalles decoren el salón, el jardín o la calle cerrada, con el sonido de la changa. Al final los invitados nunca quedan satisfechos. Bueno, ni siquiera se le da gusto al grupo de tías que se pelean por los centros de mesa, porque todos tenemos una, ¿o no? Sí. Sí, Dios sabe que no hay pelea más salvaje que dos comadres batiéndose a duelo por obtener el finísimo premio. No, hombre, ni la lucha libre, ¿eh? Sumémosle que la novia debe matarse de hambre durante casi un año para lograr meterse en tan carísimo ajuar con vida útil de una noche, para después guardarlo en un rincón de su armario repleto de naftalina. ¡Bravo! Ella es Crisanta Gómez y viene a hablarnos de la avestruz. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte por aquí. No, hombre, que gracias. Estás presentando pues este espectáculo totalmente distinto en la teatrería. Así es. Cuéntanos, ¿qué es el avestruz? La avestruz. La avestruz es una obra justamente de una mujer que se llama Regina, que la invita a su mejor amiga a ser la dama de honor y ella odia las bodas. Está decepcionada del amor, odia el amor y va a un probador de una tienda y se prueba el vestido que no le queda, ¿no? Entonces es algo que hemos vivido todas las mujeres, que eres la dama de honor y no te queda el vestido, no te gusta. Y bueno, a partir de eso tiene una catarsis ahí adentro y habla con el público y le cuenta pues un poco de su vida, por qué odia el amor, por qué está decepcionada del amor y por qué no cree en las bodas, ¿no? Pero esta mujer sale de ahí distinta, nueva, renovada y con mucha fuerza para seguir. ¿Cómo surge la idea de hacer esto? ¿En base a la observación de qué o cómo se escribe este texto? Este texto es de Saúl Campos, que es el que también produce esta obra. Lo dirige César Enríquez, que es un grande de la comedia y del cabaret en México. Y esta obra, pues le digo, la escribe Saúl y me habla un día y me dice, oye, tengo esta obra, tengo este monólogo, ¿lo quieres leer? Y yo, ay, pues sí, lo leeré, ¿no? Lo fui y lo leí con César. Dije, luego le hablarán a otra actriz que seguramente haga comedia, porque yo venía del musical. Y no, decidieron que me lo iban a dar a mí. Y pues ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, algo súper nuevo. No es musical, es una obra completamente de texto. Estoy ahí solita, entre comillas, porque tengo al lado un pianista maravilloso también que se llama Álvaro. Y hacemos un monólogo muy divertido, más o menos de duración 1 hora, 1:10, de algo pues cotidiano y que me encanta hacer porque además descubro todos los días algo nuevo en mí, en el personaje, en la obra y la gente se va muy contenta. ¿Qué días se están presentando y dónde? Estamos los viernes a las 9 de la noche en la teatrería, en la sala B, la sala chiquita que es como súper así de casita y es algo muy divertido de hacer. Tienen que ir, por favor, la verdad es que está maravillosa, se la van a pasar muy bien. Ya escucharon algo y así es el texto por completo. Crisanta Gómez, te agradecemos en el alma. La avestruz. La avestruz, los viernes a las 9. Síganos también en nuestras redes, que van a aparecer por aquí también en la pantalla. Síganos ahí, también siempre tenemos promociones, noticias, fotos, para que también se enteren de lo que es y pues vayan y se diviertan un ratito. Un verdadero placer, Crisanta Gómez. Para mí también, muchas gracias. Ahí los espero.